Bueno, tú hablas de dos cosas, competir y ser relevantes. Competir, yo creo que es un tema que me agobiaba, pero ahora poco a poco voy entendiendo que no se trata de competir, sino de presentar. Hola amigos de Caminemos Juntos. Bueno, hoy estamos con nuestro programa especial, ¿cómo le hemos llamado, Brenda? Tu historia, su historia. Así es, y tenemos un invitado especial, entonces cuéntanos de quién se trata. Sí, señores, bueno, él es Francisco Rengifo, ustedes ya lo están viendo allí en cámara, él es escritor, comunicador social, actor, bueno, en fin, un hombre muy talentoso. Recientemente lanza su novela A una ciudad de ti. Y pues bueno, con muchas preguntas hoy por hacerte, Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos en Caminemos Juntos. Brenda, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí acompañándolos y feliz de poder conversar con ustedes, contarles un poco sobre la novela y todo lo que ustedes quieran saber. Estoy en materia disponible. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos libros ya en tu haber? Bueno, este es A una ciudad de ti es la primera novela que hago, es básicamente con una intención de escribir a los jóvenes. Salió ahora el 5 de noviembre, la escribí durante la pandemia, teniendo mucho a los jóvenes en el corazón, ¿sabes? Sí. Porque una de las cosas que me llamaban mucho la atención cuando entraba a las librerías era no encontrar novelas y recursos literarios y literatura de ficción, sobre todo, que estuviera dirigido a los jóvenes, pero que se saliera un poco un poco de esa propuesta un poco trillada muchas veces, que siempre apunta muchas cosas a las cosas como oscuras, ¿no? Ustedes entienden de qué se trata: la magia, los adolescentes vampiros, zombies, una cosa oscura, o a veces un poco de erotismo disfrazado, y uno dice, bueno, pero es que es lo que hay. Entonces, a mí eso ese es lo que hay, me empezó como a molestar en mi corazón, a inquietar, y bueno, ellos también, es posible hacer una literatura de ficción divertida, agradable, con valores que marque, que marque un norte, que tenga un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, pero que sea divertido, que sea entretenido y que sea un poco, que refleje fielmente la condición humana, que sea ficción, pero al mismo tiempo que sea algo en lo que yo pueda creer, con lo que yo me pueda identificar, con mis luchas, con lo que yo soy como ser humano, como joven. Y los otros dos libros son libros que yo escribí antes, fue como el primer paso en la escalera, el primer escalón en esa misma dirección para los niños. Yo escribí primero Cuando los animales cuentan, fue mi primer libro, y estoy feliz porque en el 2019, la última feria del libro que tuvimos presencial con Editorial Desafío, fue uno de los libros más vendidos. Y luego vino Cuando los animales cuentan, que lo pudimos lanzar también este año, que es como la segunda parte, y tenía un poco la misma idea para los niños, porque me parecía que hacía falta recursos de literatura de ficción para niños. Así es, Francisco. Hablábamos en programas pasados en Caminemos Juntos cómo esta generación está expuesta a ocupar su tiempo con mil cosas que ahorita tenemos posibilidad. Estamos en Internet, Facebook, Instagram, YouTube, tenemos Netflix, juegos, miles de películas, miles de series. Y bueno, esta generación se enfrenta al gran reto de saber a qué dedica su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y me parece interesante el tema de la literatura, el tema de una novela, de escribir, para que también podamos aprender cómo competir contra todo eso que actualmente tienen los jóvenes y ser relevante, seguir siendo relevante para ellos desde esta área de la lectura. Bueno, tú hablas de dos cosas, competir y ser relevantes. Competir, yo creo que es un tema que me agobiaba, pero ahora poco a poco voy entendiendo que no se trata de competir, sino de presentar tu oferta, de elevar tu voz, de contar las cosas de una manera distinta,
siendo original, siendo tú mismo. Por ejemplo, a mí lo que Dios me puso fue, en el libro Cuando los animales cuentan, fue contar la historia, es decir, los niños son muy, muy tiernos, todavía tienen algo que muchas personas van perdiendo con el tiempo, o vamos perdiendo, el amor a los animales, el amor a la creación de Dios. Entonces, una historia argumental, pero basada en el Evangelio, fue la historia de Pollino, el burrito en el que montó Jesús y entró a Jerusalén. ¿Cómo era la vida de ese burrito? Entonces empecé a pensar y a crear el personaje, pero basado en lo que decían las escrituras, ¿no? Que uno normalmente no se fija tanto en el burrito, ¿no? Perdóname interrumpirte. Sí. Personajes que uno no se fija en la Biblia, como que lo pasa por alto. Exacto, entonces la idea que llegó a mi corazón fue, cuenta la misma historia, la historia que está ahí, pero cuéntala con tu corazón a través de pues esa emoción y esa intuición y ese mensaje se puede llevar perfectamente a través de la ficción. Respondiendo a tu pregunta, David, yo creo que es ser uno mismo. Los personajes en la literatura de ficción son una construcción, pero esos personajes reflejan, por un lado, reflejan cosas verdaderas, íntimas, personales, de manera que tienen elementos autobiográficos, muchos, o biográficos, o cosas que has visto en otras personas. La literatura de ficción es un género, es un lenguaje que se puede... desde luego, hay personas que lo están haciendo. Perdón, voy a utilizar un pasaje que viene a mi mente en este momento, pero lo tengo muy presente en este momento, y es que los hijos de este mundo a veces son más sagaces que los hijos de luz. Esas son palabras que el Señor Jesús utilizó para expresar y para reconocer una necesidad. Nos falta a veces esa sagacidad. Entonces, si eso es lo que a ti te nace y te permite expresarte y es natural en ti, pues usa la literatura de ficción. Entonces, lo importante es poder presentar tu visión sin preocuparte tanto porque se parezca a otra cosa que ves, pero sí presentar una alternativa, una oferta para los jóvenes que yo creo que están en esta generación con unos retos maravillosos, increíbles, y creo que tienen unas capacidades y unas habilidades que tal vez nosotros no teníamos, los que ya no somos tan jóvenes, cuando teníamos esa edad. Y lo veo con mucho optimismo, lo veo con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo creo que también necesitan esos C.S. Lewis, esos John Bunyan, esos Thomas Mann de esta época, y colombianos con aroma a García Márquez y con nuestro acento y con nuestras costumbres y con nuestros elementos, que es lo que trato de hacer en A una ciudad de ti, que es la novela. Perdón. Genial. Hablando un poco de todo, pero es que me entusiasma. Genial, está muy bien. ¿Cómo uno desarrolla? Porque te escuchamos con tanta pasión, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese talento en la literatura, específicamente en la ficción, ¿no? Porque para mí yo tengo como el concepto de que es más difícil escribir algo de ficción que sencillamente o otro género. ¿Cómo lo desarrollaste y también cómo lo descubriste que ahí podía ser clave con tu mensaje? Yo creo que es un don, es un llamado específico, y creo que se puede desarrollar, y creo que quien sienta que lo tiene, lo que tiene que hacer es desarrollarlo. Desde los 5 años estoy escribiendo, estoy tratando de contar historias. Yo nací en España, pero soy de papás colombianos, mis papás vivían allá. Entonces, desde ese momento, aunque nací allá y aunque mis papás, pues, soy nieto de un pintor colombiano muy importante, el maestro Ricardo Gómez Campuzano, mi mamá es su discípula. A pesar de todo eso, teníamos muchos problemas económicos y mi mamá estaba muy asustada porque pensaba que no iba a poderme pagar una educación. Entonces ella hizo su parte, me compraba una cantidad de rompecabezas y me ponía todos los discos de Disney, que en ese momento, fíjense que hoy está de moda todo el podcast, ¿no? Está súper de moda. Y por eso yo desde la universidad fui un súper defensor del radiodrama, el radioteatro siempre me encantó. Y hoy veo con mucho asombro que es el lenguaje que el mundo está descubriendo, que se puede hacer algo increíble con el lenguaje radiofónico sin muchos recursos. Bueno, está de moda. En esa época, los discos de Disney, los cuentos de las historias de Walt Disney, estaban en discos, en unos discos chiquitos, y había un tocadiscos chiquitico. Mi mamá me lo ponía todo el tiempo.
Entonces, cuando me ponía los rompecabezas, a armar los rompecabezas de Europa. Entonces, yo llegué a los 5 años aquí. Entonces y me preguntaban las capitales de los países del mundo, me las sabía todas. Entonces, el niño más odio, el más detestable, porque de tirantas, de gorrito europeo, ¿no? De gabardina y saber las capitales de Europa, detestable para muchos. Y hablando así como español, vamos. Pero desde entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y con el tiempo eso se fue dando de una manera natural. Yo hasta 1989 le entregué mi corazón a Cristo, ya estaba en la universidad, pero hasta entonces ya escribía. Empecé por puro amor a las letras, a hacer un periódico, imagínense, un periódico familiar. Tenía un periódico familiar que se llamaba El Dominical, lo escribía y lo vendía en la familia. Y yo, como siempre he sido un pésimo negociante, las ganancias del periódico compraba chocolates para regalarle a mis suscriptores en Navidad y quedaba otra vez en ceros y no tenía cómo mantener el periódico. O sea, como negociante he sido un desastre. Gracias a Dios, un gran papá que me da las indicaciones y me dice que no me preocupe, que yo haga lo que tengo que hacer y él se encarga de dar todo lo que se necesita. A mí me fascinaban unas series que ahorita están otra vez, y para los muchachos de pronto no son muy familiares, pero cuando ustedes ven Stranger Things, ese tipo de series, ahí hay unas referencias a los años 80, y en los años 80 se pusieron de moda en Estados Unidos unas series que se llamaban las series de Los Misterios de Nancy Drew y los Hardy Boys, los muchachos Hardy. Novelas de suspenso, novelas de emoción, novelas con argumento, novelas policíacas, pero que llegaban mucho a los jóvenes. Así como antes de la autora de Harry Potter, ella se inspiró en unos autores británicos que hicieron novelas para jóvenes, como series como El Club de los 7 Secretos o El Club de los 5 Célebres, que vino después. Entonces esto es algo que se viene haciendo y a mí eso me fascinaba y empecé. Finalmente, terminando mi carrera, pues estaba tocando las puertas de, imagínense, Bernardo Romero Pereiro me dio mi primera oportunidad de escribir una novela para televisión. Yo llegaba del colegio, de la universidad, y lo máximo para mí, el máximo era ver las telenovelas. Obviamente hoy les cuento esto a ustedes con gran desparpajo y con mucha personalidad, pero ustedes creen que yo le voy a decir eso a mis compañeros de colegio en tercero o cuarto bachillerato, que yo lo primero que hacía cuando llegaba al colegio era sentarme a ver telenovelas. No, por favor. No. Eso no se hace. Pero hoy sí les confieso que eso era porque había algo en mí que era el lenguaje dramático, es esa necesidad de contar historias a través de la dramaturgia, y con el tiempo uno va aprendiendo pues las estructuras dramáticas tanto para hacer prosa como para hacer teatro. Nos cuenta Francisco esa historia, bueno, me hace pensar en muchas cosas, ya acá fuera de este video y demás, hablaron con mi esposa y bueno, quiero aprovechar algo que te dijo mi esposa y charlar un poquito acerca de eso, porque también tuve la oportunidad de escribir y ya hace unos cuantos añitos escribí un libro para jóvenes, más un tipo de libro muy de un amigo hablándole a otro amigo, y desde una perspectiva, pues por supuesto, ya estamos hablando de más de 10 años que lo escribí. Wow. Pero claro, me imaginé ese era mi caso, ¿no? Y quiero preguntarte el tuyo. Yo me imaginé que me iba a escribir cada año, iba a escribir un libro, pero la verdad fue que inicié muchos después de ese y no he publicado otro por muchas razones, por falta de disciplina, por situaciones personales, pero finalmente no lo he hecho. Y para mí es muy interesante que tengamos este espacio porque pues de alguna manera es como tocar ese botoncito ahí dentro de uno que uno dice, eso cuando me lo hablan me toca algo por dentro. Entonces quiero preguntarte qué tan fácil para ti fue el empezar a escribir y continuar haciéndolo y no sencillamente dejarlo, porque nos puede pasar mucho, o sea, por lo menos hasta este punto puedo decir que me ha pasado a mí. Yo estoy feliz de que lo inspires. Estoy feliz acá. No, mira, yo primero te felicito porque ya haber tomado la decisión de escribir y publicar, es decir que ya arrancaste, o sea, ya no hay vuelta atrás, entonces, pues bienvenido al club, ¿qué más te puedo decir? Lo segundo,
es que yo sí te quiero decir que, y tengo que decirle a los jóvenes escritores y los escritores, porque resulta que hay personas que he podido hablar con amigos de distintas profesiones, incluso pastores que viven fuera y personas ya mayores que están publicando o empezando a publicar, y ha sido muy bonito poderlos apoyar en su proceso. Y yo le digo a todos una cosa que la quiero compartir contigo. Hay un punto de inflexión muy importante y empezó, fíjate que yo ya había trabajado en novelas de televisión, proyectos, pero esos proyectos, como hablábamos ahora, tienen que satisfacer o tienen que llenar las expectativas de muchas personas. Un día, haciendo la tesis de grado para la universidad, tuve la oportunidad, pude conversar con el maestro Santiago García. Él fue el director del Teatro de la Candelaria, una persona muy respetada en el ámbito del teatro en nuestro país. Y aunque no comulgábamos en esa época mucho desde el punto de vista político, intelectual, no comulgábamos en muchas cosas, tuve que rendirme ante unas evidencias y unas cosas muy interesantes en cuanto a el para qué de su trabajo, que me hizo admirarlo muchísimo. Y es que él no concebía el teatro como algo que es de una persona, de una mente brillante para unos cuantos súbditos que tienen como una capacidad inferior, entonces hay que dirigirlos. No, él decía, tú no puedes ser un tornillo en este mundo. El artista es un hombre de teatro. ¿Sí? El actor es un hombre de acción, es un hombre de teatro. Así lo concebía. Y allí en el Teatro de la Candelaria, y como es lo que se enseña en muchas compañías de teatro, o en un equipo de fútbol, el concepto de equipo es supremamente importante. El punto de inflexión en mi vida se dio cuando empecé a escribir estos libros, porque fue cuando el Señor me hizo caer en cuenta, y recuerdo mucho las palabras de una gran amiga que me inspiró mucho a escribir también, una mujer de verdad llena de Dios que me dio mucha, me leyó. A veces es tan importante que te lean, ¿no? Y te den una retroalimentación. Me dijo, hay un punto de inflexión cuando tú dejas de ser el escritor y te conviertes en el escribano. Cuando ya dejas de escribir para ti y empiezas a escribir por un propósito superior. Eso es una fuerza vital, eso te da, y el Espíritu Santo toma eso y te lleva a una velocidad ya que es una velocidad que ya uno, en términos naturales, ya no pasa todo por la razón, no puedes, sencillamente estás produciendo, estás generando, a veces no puedes tener esa consistencia, como tú decías, David, de estar todo el tiempo, pero eso es secundario porque eso va a venir. Sí es muy importante la disciplina, pero lo importante es siempre estar en un proyecto que consuma tu corazón, que esté requiriendo de ti, de tu mejor esfuerzo, así lo tengas que alternar con otras cosas. Bueno, estamos hablando con Francisco Rengifo, escritor, la editorial Desafío Bueno, quien acompaña y ha extendido sus obras, y en este momento recientemente que se hace el lanzamiento de a una ciudad de ti. El tiempo es cortico, lastimosamente, ¿no? Uno quisiera hablar muchas cosas más, Francisco, pero sí quiero ir a un punto, y es ¿cuál es el mensaje clave que quieres llevar en esta novela? O sea, como el mensaje específico, más profundo al que tú quieres comunicar. Ok, a una ciudad de ti recoge una situación que vivimos, es una combinación de hechos reales y hechos fantásticos, está basado en gran parte en hechos reales. Describe a una generación que vivimos un año que fue el año de 1985 en Colombia. Un año que se parece en muchas cosas a cosas que estamos viviendo hoy. Los jóvenes estábamos muy asustados, muy intimidados, porque fue un año difícil. Tuvimos tragedia de Armero, toma del Palacio de Justicia, fue el terremoto de México. Fue un año muy difícil y era el año internacional de la juventud. En ese año teníamos muchos sueños, muchas ilusiones, muchos anhelos, muchas expectativas y al mismo tiempo mucho miedo de que nada de eso se pudiera dar, porque estábamos viviendo un escenario de violencia en el que pensamos, pero ¿será posible la paz? ¿Será posible la reconciliación? ¿Será posible el perdón? Eso que llamamos la polarización, se estaban
no se estaba empezando, estaba continuando, se estaba explayando. Entonces, en ese punto, al mismo tiempo que el autor del libro tiene esa experiencia con Dios, al mismo tiempo yo lo que hago es basado en esa experiencia que tuve, lo cuento a través de la historia de dos personajes. Son dos jóvenes, uno es estudiante de teatro, la otra es estudiante de literatura. Tienen realidades sociales muy distintas, muy opuestas, y parece que son el agua y el aceite, pero se encuentran en la clase de un profesor de literatura que al parecer es sobreviviente de Auschwitz, el profesor Yitzhak Eisen, y ese profesor les cambia la vida porque les ayudará a ver que la paz es algo mucho más profundo. La paz que anhelamos tener como sociedad empieza en el corazón, y yo no puedo pretender dejar este mundo como un lugar mejor si primero no asumo una serie de compromisos, de manera que este libro, de manera contemporánea, como una parábola moderna, nos va para no dar todo el tráiler de la película, para no hacer spoiler, nos hace querer entender, nos mete de lleno en ese tema sobre la paz, la reconciliación, el perdón, a través de una novela policíaca y de aventuras, en la que además conocemos a fondo de qué se trataba esa historia que está en el libro de jueces tan interesante, entre Axa y Otoniel. Otoniel fue el primero de los jueces, y Josué le ofreció a el hombre que conquistara la ciudad de Kiriat Sefer, que le daría la mano de su hija. Una historia que de pronto muchos pensarán es bastante machista para esta época, pero vamos a profundizar un poco en lo que significa eso con este libro. De manera que diversión, suspenso, aventura, emoción, lágrimas, todo lo que puede tener una novela, pero además con un mensaje trascendente, edificante, y que verdaderamente nos llega al corazón, es la propuesta de esta novela para jóvenes y para adultos. Y es clave para ese tema. No, es que te escucho hablar y ya como que uno empieza a meterse en la película. Lo estamos imaginando. Estaba imaginando al profesor y eso creo que ese es el arte, así como el arte de la radio, ¿no? Cuando le dicen a uno que cuando tú escuchas y te da la posibilidad y el poder de la imaginación, ¿no? Y entonces uno se imagina la voz del locutor y dice, ¡ay, ese hombre debe ser altísimo, esa mujer altísima! Cuando conocen a la persona realmente dicen, ¡ay, tú eres la locutora, tú eres el locutor! y eso pasa, pero es lo que permite la literatura también, ¿no? Llevarte a esa imaginación. Y tú lo estabas hablando y ya uno va entrando a pensar, a ver todo el cuadro. Así es. Y una cosa, si me permites, Brenda, para terminar, es la esencia de lo que escribo, de la literatura como la entiendo, es para quién la escribo. Mi inspiración, mi motivación principal han sido los muchachos, porque ellos han sido en los grupos de jóvenes, en los grupos desde que son pequeñitos en la iglesia infantil, como jóvenes en la iglesia. No solamente han sido mis discípulos, sino mis amigos. Entonces, cuando veo esos personajes, están basados en ellos, están basados un poco en lo que yo fui. Entonces, por eso es que les decía que vamos a encontrar cosas en una ciudad de ti que pareciera que no han cambiado en nuestro país o en nuestros países de América Latina, porque no es una historia solo sobre Colombia. Vamos a encontrar cosas que pareciera que no hubieran cambiado, pero también vamos a encontrar cosas que pueden cambiar definitivamente nuestra vida, así como pasó en ese momento que pasaron cosas sobrenaturales. Pueden pasar cosas sobrenaturales para bien en nuestro país. Así es. A una ciudad de ti, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, gracias por esa pregunta tan importante. Ya se puede conseguir en las librerías de CLC, si las tienes a la mano, si las tienes cerca. Ya obviamente se va distribuyendo a partir del próximo año en plataformas. Pero si quieres tenerlo más rápido y quieres tenerlo firmado por el autor, bueno, también Editorial Desafío, puedes meterte a Librería Desafío o en Instagram, @editorialdesafío, escribes ahí un mensajito. O me escribes a mí, @frarengifo, @FRA Rengifo, me dices, mira, yo quiero la novela, mándamela con un mensaje, soy fulano de tal, etcétera, y con el mayor gusto te la hago llegar. Es una forma. Me puedes conseguir ahí en Instagram, en Facebook también, o me puedes escribir a frarengifo@gmail.com.
pero el libro es publicado por Editorial Desafío, de manera que toda su estructura de distribución está a tu disposición. Es un buen regalo de Navidad. Así es, Un buen regalo de Navidad. Pienso en que estamos tan bombardeados de tantas cosas, como les decíamos hace un rato, internet, redes sociales, películas, que yo creo que en esta etapa, yo creo que hasta me disfrutaría más leer un libro, claro, porque estoy tan cansado de tantas cosas digitales, videos, pantallas, sí, que va a ser rico imaginar mientras leemos, y creo que lo necesitamos, ¿no? Muchos lo necesitamos realmente, como cambiar esa rutina de ver tanta pantalla y cambiarlo de pronto por un libro. Y también si uno necesita mejorar la ortografía, leer. Sí, Leer ayuda. desde luego. Es un placer, es un placer. Bueno, Francisco, pues agradecemos este espacio que has tenido aquí con nosotros y bueno, esperaremos también el lanzamiento de los que sigan. Muchísimas gracias, sí, ya están ahí preparándose para salir. Agradezco muchísimo el espacio que me ofrecieron. Qué rico conversar, estar aquí caminando con ustedes. Es un placer compartiendo lo que Dios nos regala y también, pues bueno, a sus órdenes, porque creo que somos un equipo y estamos para servirles. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. También esta es su casa y la de todas las personas que están conectadas a este lindo programa. Un saludo para todos, Dios los bendiga y bueno, aquí estamos listos para dar esos recursos, ponerlos a su disposición y de todos sus queridos amigos y conocidos. Perfecto, muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse en el canal, darle like a este video y compartirlo a otras personas. Así es, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.